Piero Calamandrei dice: La legge è uguale per tutti. La ley es igual para todos. Es una bella frase que reconforta al pobre, pero cuando se da cuenta de que para invocarla es indispensable la ayuda de una riqueza que él no tiene, entonces le parece una burla. Francesco Carnelutti dice sobre la importancia de los fundamentos della sentenza: la motivazione è la parte della sentenza nella quale il giudice espone le ragioni della sua decisione. Non si tratta di un lusso, ma di una necessità. Il giudice, infatti, non è un sovrano, ma un servitore della legge e come tale deve rendere conto del suo operato. Traducción al español. La motivación es la parte de la sentencia en la cual el juez expone las razones de su decisión. No se trata de un lujo, sino de una necesidad. El juez, en efecto, no es un soberano, sino un servidor de la ley, y como tal debe rendir cuentas de sus actuaciones. El BBVA me ha enviado una carta notarial indicando que yo habría usado términos difamatorios como colusión, préstamo ilegal y chantaje. Vamos a aclarar y rectificar según lo que indica la sentencia. El banco me dice que no tiene ninguna responsabilidad porque la casación 470-2020 de Arequipa declara infundada la pretensión civil en relación al fraude a mi empresa. Además indica que el fallo ratificó la absolución de los funcionarios del BBVA, estableciendo que la entidad crediticia cumplió con los deberes contractuales y que no existe nexo casual entre los daños que ha sufrido mi empresa y el actuar del banco. Según el banco, la justicia determinó que los perjuicios fueron ocasionados solamente por la administración interna de mi empresa. Vamos a aclarar los términos usados por mi persona y voy a desarrollar parte del contenido de la sentencia. La casación 470-2020, que es de conocimiento público porque se encuentra en diversos portales de Internet, tales como LP Pasión por el Derecho, Ius Latin Jurisprudencia Penal, Gaceta Jurídica y demás que se encuentran en la red. También la pueden encontrar en la página oficial del Poder Judicial, contenida en su sentencia del 21 de agosto del 2018, integrada por su resolución 32. El banco debe entender que tanto los fundamentos de una sentencia y las resoluciones que son integradas a la misma son el fundamento esencial de las resoluciones. Estos tienen la finalidad de determinar responsabilidad penal y civil. El BBVA indica que según la casación no habría nexo causal y que no existiría colusión, préstamo ilegal o chantaje. Tengo que rectificar dichos términos ya que es cierto que en la sentencia no se determinaron la colusión, el préstamo ilegal ni el chantaje. Perdón si no soy un experto en semántica y se quiere concentrar la atención en palabras y no en los hechos. Lo que indica la sentencia con la resolución integrada 32 es lo siguiente. Voy a leer textualmente para evitar problemas. La sentencia menciona: se ha establecido que ha existido negligencia del personal del Banco Continental en el desembolso del crédito de la constructora Capecchi, por lo que, al amparo del artículo 12 del Código Procesal Penal, correspondería que se emita pronunciamiento sobre el objeto civil del proceso. Dicho personal se ha identificado como... No voy a claramente indicar los nombres, pero sí voy a poder indicar los cargos que ocupaban. Gestora comercial encargada de los 3 últimos desembolsos, subgerente de operaciones encargado de efectivizar los desembolsos, al igual que la gestora comercial encargada de los 2 primeros desembolsos. Dichos funcionarios no aparecen imputados como cómplices en el proceso. Para efecto, dentro de los alcances de los elementos de responsabilidad civil, no existiría nexo de casualidad, puesto que en el presente proceso aparecen como imputados el gerente de oficina y la gerente territorial, quienes, según las declaraciones, no tienen vinculación con los desembolsos, y si bien es cierto, se sostuvo que el gerente de oficina es responsable de toda el área comercial. Se debe tener en cuenta que si bien ocupaba dicho cargo, tenía funciones específicas y que no tenía a su cargo los desembolsos, que son de responsabilidad del área de operaciones. Ahora bien,
Existió por parte tanto del Ministerio Público que de mis abogados un error de imputación. Sin embargo, de los fundamentos y de la propia sentencia que ha sido confirmada en casación, se ha establecido el actuar negligente del personal del banco. El hecho se encuentra desarrollado en la sentencia 234-2018-3JPU del expediente 04-156-17-17-0401-JR-PE-012, que es la sentencia que ha quedado consentida y confirmada según la casación 470-2020. El banco no puede seguir alegando a estas alturas que no ha cometido ningún acto negligente por parte de sus funcionarios. Puede y no podrá alegar que no ha afectado irreparablemente a mi persona, tanto como inversionista que como persona. Tampoco podrá decir que no ha afectado a terceros clientes que a la fecha se están defendiendo de un proceso de remate que hoy el banco le llama actuación legítima. No es chantaje, ustedes póngale el nombre. Además indica que existieron propuestas para arribar a acuerdos. También indica que no se llegó a acuerdos finales. Sin embargo, les digo directamente al BBVA que hemos presentado varias cartas notariales antes de mi denuncia pública con la finalidad de llegar a acuerdos. No han sido una, no han sido 12 y no han sido 13, han sido muchísimas más. Aparte de las comunicaciones y reuniones interminables que se ha intentado tener en el mismo banco en los últimos 3 años. No solo por esta parte, sino también por parte de los propietarios que están siendo afectados por el actuar negligente del banco, tal como lo indica la sentencia. No es préstamo ilegal. Hablemos de un crédito con irregularidades inexplicables. Porque tal como dice la sentencia, confirmada la casación, cito textualmente, por lo que a criterio de este despacho, sí se encuentra acreditado que el personal del banco no habría cumplido con el procedimiento y las reglas para el desembolso del crédito. Es por ello que la jueza del tercer juzgado unipersonal concluye que ha existido negligencia por parte del personal del banco, cuya función ya mencioné anteriormente. Entonces, no es préstamo ilegal. Póngale ustedes el nombre que quieran. También debo decirle al BBVA que no ha hecho caso a ninguna de las cartas notariales que ha enviado mi persona como empresa. Tampoco le ha hecho caso a las comunicaciones que los propietarios intentan tener con el banco. El banco dice que ha intentado arribar a acuerdos en el Centro de Conciliación del Colegio de Abogados de Arequipa. Sin embargo, cito textual que la representante del Banco Continental indicó lo siguiente. En este acto solicita dejar constancia en acta que el BBVA Perú, dentro del proceso judicial y en su oportunidad, interponer, reconvenir por pretensión del daño moral, daño reputacional contra Constructora Capecchi por el monto de más de 128 millones de soles. Esto es lo que indicó la representante legal designada por el BBVA. No es chantaje y me rectifico, llámenlo como ustedes quieran. Señores Banco Continental, me rectifico públicamente como ustedes requirieron. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad por negligencia, daño psicológico, daño reputacional, daño moral y daño a las personas que su entidad ha provocado. Debido a que no han hecho caso a ninguna de mis cartas ni comunicaciones, aún espero poder sentarnos con los representantes del BBVA para poder llegar a acuerdos saludables y sobre todo justos, teniendo en cuenta que mis sueños como empresario y ciudadano están destruidos por las acciones que ya he indicado. No quiero que reaccionen haciéndome caso solo a realizar este tipo de comunicación, pero sí quiero que las entidades financieras tomen conciencia que los préstamos que otorgan deben llevar los controles que la SBS exige. Nos hubiéramos podido evitar todo el daño sufrido por las partes involucradas si solo se hubiera seguido los procedimientos y los filtros que corresponden. Espero, señores del BBVA, que podamos tener una comunicación saludable en beneficio de todos los afectados. Esto es Directo al Grano y yo soy Pietro Capecchi.